Muy buenas jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver las ecuaciones ordinarias de parábolas con directriz vertical. Y para eso pues vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Donde nos están diciendo que y al cuadrado es igual a 4p x, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que esta es la ecuación general. Ahora, si p es un número mayor que cero, o sea que este número que tenemos aquí es mayor que cero, significa que la parábola va a abrir hacia el lado derecho, ¿sí? En el plano cartesiano. Es decir, vamos a hacer aquí, ¿verdad? El plano cartesiano, eje Y, eje X. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que si este valor de P es mayor que cero, significa que nuestra parábola va a abrir para acá, ¿sí? El vértice siempre va a estar en el origen. ¿Por qué? Por la forma de la ecuación que tenemos. En la siguiente clase vamos a ver eh, una parábola que tiene su vértice en cualquier de estos cuadrantes, ¿verdad? No en el origen. Pero esta ecuación, eso nos dice, que el vértice está en el origen. Entonces, como les decía, si P es mayor que cero, entonces la parábola abre para acá. Ahora, si P es menor que cero, entonces la parábola va a abrir para acá, ¿sí? Así quedaría la parábola. Son datos importantes que hay que tener en cuenta. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde nos dan la ecuación de una parábola. Aquí la tenemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Que calculemos el foco, el vértice, la directriz y el eje de la parábola. Para poder calcular el foco de la parábola que tiene esta ecuación, lo que tenemos que hacer es saber que el foco siempre se va a representar con la letra F, ¿sí? Pero al final es un punto, una coordenada de X, Y. Entonces, el foco, en este caso, se va a identificar de esta manera, P, 0. ¿Sí? Siempre va a ser así cuando nuestra ecuación tenga esta forma. Entonces, ¿y cómo calculamos o cómo identificamos el valor de P? Acá está, miren, aquí tenemos a P, ¿sí? Pero, obviamente que la ecuación que nos dan es esta, ¿sí? Esta es la ecuación que nos dan. Entonces, lo que vamos a venir a hacer es comparar, ¿verdad?, la ecuación principal, que es esta, 4px. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto que tenemos aquí es igual a 4p. Y de esa manera nosotros podemos encontrar el valor de nuestra p. Hay que hacer una igualdad. Es decir, 4p es igual a negativo 6. Entonces, si nosotros despejamos para p, aquí nos quedaría p igual a negativo 6 sobre 4. Simplificando nos quedaría 3, la mitad, y la mitad 2. Negativo 3 medios es el valor de nuestra P. Entonces ya tenemos el foco, ¿verdad? Que sería negativo 3 medios, 0. Este valor que tenemos aquí es el valor que le corresponde a X en el plano cartesiano, ¿verdad? Ya vamos a hacer la gráfica para que podamos observar mejor estos puntos. Ya tenemos el foco. Ahora vamos a calcular el vértice. Bueno, el vértice no es ni de calcular, es simplemente, como les estaba diciendo al principio, de observar nuestra ecuación principal, ¿sí? Si aparece así de esta manera, pues el vértice está en el origen. ¿Qué significa esto? Pues que es el vértice es 0,0. Ahí está, el vértice es 0,0. Ya tenemos el foco, ya tenemos el vértice. Ahora vamos a calcular la directriz. Y la directriz es simplemente
el mismo valor de P, pero con el signo opuesto, con el signo contrario. Es decir, que nuestra directriz va a ser lo opuesto a negativo 3 medios. O sea que va a ser 3 medios. Bien, entonces vamos a graficar nuestra parábola para que vayamos viendo mejor todo lo que vamos haciendo. Veamos acá. Tenemos el eje Y. Tenemos el eje X, ¿sí? Y X. Vamos a ubicar el foco, ¿verdad? De la parábola. El foco de la parábola siempre va a estar hacia donde se abre la parábola, ¿sí? En este caso, si se fijan, el foco está en negativo 3 medios. Eso viene siendo negativo 1.5, ¿verdad? Entonces digamos que aquí es negativo 1, negativo 2, negativo 3. Entonces el foco estaría ubicado justo aquí, ¿sí? Justo aquí está el foco. Luego, pues ya sabemos que el vértice está aquí. Entonces, vemos que esta parábola va a abrir para acá, ¿sí? ¿Cómo sé que abre para ese lado? Pues porque el foco está en el lado hacia donde se abre la parábola, ¿no? Entonces, así quedaría nuestra parábola hasta donde vamos. Ahora bien, la directriz es un eje que tiene exactamente la misma longitud del vértice hasta el foco. Es decir, la directriz es la longitud, esta misma longitud que estoy colocando acá, pero hacia este lado de aquí. Es decir, la directriz va a estar exactamente del vértice a 1.5, ¿verdad? Pero hacia la parte opuesta al foco. En este caso podemos decir que en la parte de atrás, donde se abre la parábola. Entonces veamos acá, la directriz quedaría como por aquí, porque aquí es 1.5, ¿verdad? Entonces, por aquí va a pasar una línea, ¿verdad? O una recta. Exactamente por ese punto pasa una recta, ¿sí? Entonces, esa recta es equivalente a decir X igual a 3 medios, ¿sí? Si ustedes observan, ¿verdad? Si ustedes observan, X igual a 3 medios, ¿sí? Estos 3 medios que tengo aquí, como les estaba diciendo hace poco, es este mismo valor de P que tenemos aquí, este mismo valor, nada más que con el signo opuesto. Ahora bien, ya calculamos el foco, ya calculamos el vértice, ya tenemos la directriz y ahora vamos a identificar el eje de la parábola. El eje de la parábola, ¿sí? Es el eje donde están el foco y el vértice. Si nosotros observamos en esta gráfica, el foco está aquí, exactamente en el eje X, sobre el eje X, y el vértice pues también está ahí, exactamente sobre el eje X. ¿Qué significa esto? Pues significa que el eje de la parábola o el eje de simetría es cuando la Y vale 0. ¿Por qué cuando la Y vale 0? Porque en este eje, ¿verdad? Que es el eje X, los valores que corresponden a la Y son ceros. O sea, digamos que no hay valor para la Y, porque sabemos que los valores de la Y están aquí en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, no hay ningún valor aquí que le pertenezca a la Y. Por esa razón decimos que el eje de la parábola o el eje de simetría es en Y igual a 0.
En estos ejercicios que tenemos aquí, nos están pidiendo que deduzcamos la ecuación y hagamos la gráfica de la parábola teniendo en cuenta el foco y la directriz. Nosotros sabemos que eh, la ecuación de una parábola, la forma general, es y al cuadrado igual a 4px, ¿sí? Cuando la parábola abre hacia el lado derecho o izquierdo sobre el eje X. Ahora, tenemos la otra ecuación que es x al cuadrado igual a 4p y. En este caso, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nosotros observamos en este caso, ¿verdad? Nos piden calcular la ecuación de la parábola. Entonces, observamos el foco. Vemos que en el foco x vale 0 y y vale 2. ¿Qué significa esto? Pues significa que la ecuación que vamos a utilizar de estas dos que tenemos aquí va a ser esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si vemos, no tenemos valor en X. Entonces, solamente hay valor en Y. Y nosotros sabemos que este número, como está en el eje Y, entonces la parábola o bien abre para arriba o bien abre para abajo, ¿verdad? Ahora vamos a saber hacia dónde abre. Pero primero que nada vamos a calcular la ecuación. Como le estaba diciendo, vamos a utilizar esta expresión. Entonces, ya tenemos el valor de P, ¿sí? Este número que está aquí es el valor que le corresponde a P. Entonces, vamos a decir que x al cuadrado va a ser igual a 4 multiplicado por 2y. Entonces, la ecuación quedaría, al hacer esta multiplicación, 8y. O sea que esta sería la ecuación de la parábola. Ahora bien, para poder hacer la gráfica de nuestra parábola, nosotros necesitamos tener la directriz y obviamente acá la tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a venir y hacer los ejes X y Y. Aquí tenemos eje Y, eje X, y pues nos vamos a ubicar en este punto que es el foco de nuestra parábola. Vamos a decir 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, y el foco estaría ubicado aquí, ¿sí? 0 para X y 2 para Y. La directriz, ¿sí? Sabemos que es este mismo valor que tenemos aquí, nada más que con el signo opuesto, en este caso es negativo 2. Sabemos que esta parábola va a abrir para arriba. ¿Y por qué les digo que sabemos que va a abrir para arriba? Porque el número que tenemos aquí, ¿sí? Es un número positivo. O en otras palabras, si ustedes observan, P es mayor que 0. ¿Y quién es P? Aquí lo tenemos, miren. El 2. Y el 2 es un número positivo. Por lo tanto, pues la parábola va a abrir para arriba. Ahora vamos a hacer la gráfica. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Eje Y y eje X. El foco nos están diciendo que está en 0,2. Entonces 1, 2, 3 vamos a decir. 0 para X, 2 para Y. Y ese punto está ubicado exactamente aquí. Ese es el foco, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que según la ecuación que tenemos, el vértice de esta parábola va a estar en el origen, o sea que va a estar aquí. De aquí la parábola va a empezar a abrirse para arriba. Esta directriz que está aquí, que es negativo 2, iría ubicado justo aquí. Un negativo 1, negativo 2. Esta parte de acá, que es el eje de la directriz, ¿verdad? El eje de la directriz está en Y igual a negativo
2. Bien, ya hicimos el primer ejercicio. Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio. En este caso también nos va a tocar utilizar esta segunda fórmula, que es x al cuadrado igual a 4py. Identificamos el valor de nuestra p, es este valor que está aquí, ¿verdad? Negativo 1. Entonces hacemos la sustitución, decimos que 4 por menos 1, y. ¿Cuánto da esto? Negativo 4y. Esta sería la ecuación de nuestra parábola. Ahora, para hacer la gráfica, nosotros claramente vemos que p es un número menor que 0, ¿verdad? Por lo tanto, esta parábola va a abrir para abajo. Entonces venimos y hacemos nuestra gráfica. ¿Dónde va a estar el foco? El foco está en 0, negativo 1. Entonces, negativo 1 sabemos que está ubicado justo aquí, ¿verdad? En Y. Este es el foco. Y según esta ecuación que tenemos aquí, el vértice va a estar en 0,0. O sea que el vértice de la parábola va a estar aquí, justo en el origen. Y la parábola, como les decía, va a abrir para acá abajo. Abre para aquí. Y la directriz quedaría justo aquí en la parte de atrás, en 1, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra directriz. Y igual a 1. Muy bien. Bueno, esto es lo de la clase de hoy.